Cuando una vena o una arteria se estrecha, los síntomas que aparecen son dolor, calambres, incluso en el caso de las arterias no se siente pulso debajo de esa obstrucción. Y hoy vamos a hablar justamente de este problema, específicamente en el área de las venas, y tenemos al cirujano vascular, el doctor Ignacio Camacho. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Con mucho gusto, un placer. Doctor, ¿qué pasa cuando las venas se enferman? Bueno, la enfermedad venosa es un capítulo muy amplio en la cirugía vascular. Cuando una vena está enferma, siempre vamos a pensar en varices, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos en nuestro cuerpo venas que fisiológicamente trabajan bien, pero cuando una vena se enferma, esta vena empieza a dilatarse, a engrosarse, a cambiar su dirección, se hace tortuosa y a la postre todo esto lo que va a producir es estasis de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la sangre ya no transcurre a través de la vena como lo hacía normalmente, sino que se empieza a estacionar, se empieza a quedar atrás y entonces nos empieza a sobrecargar todo el sistema. Porque la función de las venas es llevar la sangre desde los pies hasta el corazón. Esa es su función. Al contrario, las arterias llevan la sangre del corazón hacia toda la circulación del cuerpo. Las venas la devuelven. Entonces la enfermedad venosa consiste en que esta sangre no logra regresar al corazón adecuadamente. Ahora, doctor, esas señoras que dicen, es que yo cuando llego en la tarde las piernas siento hormigueo, calambre, ¿a qué se debe estos síntomas en las señoras? Precisamente a esta sobrecarga que están presentando. Como la sangre se va estacionando en las partes más de abajo, más distales, durante el día esa pierna se va a ir cargando de presión. Se puede ir hinchando, se puede ir poniendo abotagada. Y precisamente ese es como el síntoma más particular que los pacientes nos van a referir. Sienten hormigueo, sienten pesadez. Entonces, como está la pierna más pesada, más cargada, entonces esa debilidad, ese dolor, que a veces ellas nos lo describen como un desconsuelo. Es un síntoma muy difícil de determinar, pero es precisamente esto, como un tobillo pesado, cargado, ardoroso. Doctor, usted nos trajo aquí a nuestra paciente, a doña Sarita, así que la vamos a invitar. Vamos a ayudar a doña Sarita, véngase para acá, mi amor. Buenos días. Doctor, usted la ha estado tratando a ella, entonces vamos a identificar qué es lo que hemos tratado con doña Sarita y qué es lo que tiene doña Sarita. Muy buenos días, doña Sarita. ¿Qué es lo que tratamos con ella, doctor? Bueno, doña Sarita tiene un caso de varices. Ella anda con bastoncito porque tuvo una complicación ortopédica que no tiene nada que ver con las venas. Pero si vemos su pierna izquierda, doña Sarita, nos vas a poner el piecito izquierdo así de esta manera. El izquierdo. El otro para el otro lado. Eso. ¿Puedo agacharme? Aquí vemos esta zona, mostramos unas varices grandes. Ahorita puede levantarse un poquito la falda. Estas son unas varices grandes, hay unas más grandes en realidad, pero en esta pierna podemos ver otras cosas. Por ejemplo, vemos este grupito que está acá, esos son capilares. Los más moraditos, doctor. Los más moraditos son capilares. Doctor, si gusta, le acerco para que pueda... Estos son capilares, capilares. Incluso en la otra pierna, si nos la muestra doña Sarita, puede poner esta un poquito más para atrás. Aquí tenemos también capilares. Entonces hay diversos grados de varices, desde los capilares o telangiectasias, varices que son de diversos tamaños. Podemos ver piernas hinchadas, como en el caso de doña Sarita, que tiene piernas hinchadas. Y en un grado más severo van a aparecer algunos otros cambios como pigmentaciones de la piel, enrojecimientos, que pueden llevar incluso a la formación de úlceras. Entonces la úlcera es como el grado más severo de la enfermedad venosa. Puede sentarse. Siéntese, doña Sarita, para que esté aquí, porque es que recientemente tuvo una operación, ¿verdad, doña Sarita? Sí, también. Muchas gracias por acompañarnos. Los ortopedistas. Ahora, doctor, ¿qué tratamiento para una señora con varices, como por ejemplo la varice más inflamada que veíamos en el caso, o distendida en el caso de doña Sarita? Bueno, los tratamientos son variados, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo más importante es que el paciente logre atender sus factores de riesgo. Por ejemplo, debe bajar de peso, debe mantenerse activo, debe evitar estar en una sola posición por muchas horas. Por ejemplo, las personas que trabajan sentadas o que trabajan de pie por muchas horas deben evitar esto, estar en movimiento. Y posteriormente, pues pasamos a los tratamientos más allá, por ejemplo, el uso de medias elásticas. Aquí tenemos un ejemplo de una media elástica. ¿Qué hace una media elástica? Reduce la presión.
como ya habíamos explicado desde el principio, todo esto es un asunto de hipertensión venosa. ¿Eso también se le aplicó a doña Sarita en el tratamiento que usted le ha hecho, doctor? Sí, y se le puede seguir aplicando, es básico. Y eso se usa durante todo el día, las medias se usan durante todo el día, ¿verdad? Idealmente durante todo el día. ¿Y cuándo es necesario pasar a un tratamiento más invasivo, doctor? Porque usted también nos trae algunos ejemplos acá. Sí, lo que sigue es la escleroterapia, que es lo que la gente conoce como inyección, que es aplicable a las telangiectasias y varices pequeñas. Y ante ciertos casos podemos ir a los tratamientos quirúrgicos. Esto es una maqueta de una pierna, en donde tenemos este dispositivo que es radiofrecuencia, que nos sirve para quitar, por ejemplo, varices grandes. Esto es como si fuera una varice, doctor. Exactamente, esto representa la vena safena mayor. Entonces uno la canaliza con anestesia local, mete este dispositivo dentro de la vena y este dispositivo lo que va a hacer es quitar la vena, la va a secar por dentro, sin la necesidad de abrir una herida y retirarla. Ahora, eso que acabo de mencionar, el tratamiento de retirar una vena también es aplicable en algunas personas. Entonces, se hacen heridas, se retiran las venas en ciertos casos. Entonces hay casos en los que es ideal un tratamiento endovenoso y hay otros casos en donde se puede hacer una extracción de la vena. ¿Y eso de qué depende, doctor, llegar a ese nivel? Por ejemplo, en el caso de doña Sarita, ¿fue necesaria alguna operación de ese tipo? Todavía no hemos llegado a este punto con doña Sarita, pero eventualmente vamos a hacer una ablación endovenosa de las venas. ¿De qué depende, doctor, para llegar a esta operación? Tenemos indicaciones, por ejemplo, cuando se detecta en el paciente una entidad que se llama insuficiencia de vena safena, ese es un caso ideal para hacer una ablación endovenosa con estos métodos. Y dependiendo también de si la vena es muy tortuosa o si tiene un diámetro muy grande o tiene algunos sitios en donde uno no va a lograr pasar con el dispositivo, usted puede planear una cirugía abierta. Entonces se hacen heriditas y se retira la vena manualmente y no de esta manera. Pero eso, además de cómo se ve la vena, doctor, la paciente manifiesta mucho dolor, le afecta su vida cotidiana este tipo de venas. Sí, como hablamos al principio, pues los síntomas más particulares es esa sobrecarga de piernas, que generalmente las pacientes lo van a presentar en horas de la tarde-noche. Y también hay pacientes que se nos quejan de calambres nocturnos, que es por lo mismo, han sobrecargado la pierna durante todo el día y entonces se manifiestan estos síntomas durante la noche. Ahora, si no me opero a tiempo, doctor, o si decido no operarme, ¿a qué me expongo? Eso es una pregunta muy frecuente. Algunos pacientes uno les explica el tratamiento, les explica la terapéutica y ellos deciden no operarse. ¿Qué va a pasar con esas venas? Pues la evolución es un poco impredecible, sin embargo lo normal sería que esa vena me siga sobrecargando la pierna, me siga sacando más varices y va a producir un proceso crónico en el tobillo. Este se puede pigmentar y nos puede llevar a procesos inflamatorios que son muy molestos para el paciente y al final hasta puede llegar a abrirnos el tobillo y producir lo que conocemos como una úlcera venosa. Entonces, doctor, lo mejor es tratarlo cuando ya llega a ese nivel como usted lo había señalado. Los pacientes me preguntan, ¿esto es una emergencia, doctor? En realidad en la enfermedad venosa hay pocas emergencias, pero lo conveniente es no dejarlo para mucho tiempo después. Realmente cuando usted se vio la vena, cuando usted consultó, ese es el momento para hacer el tratamiento. Muy bien. Doctor Camacho, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto a doña Sarita, muchísimas gracias, mi amor, porque que siga mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, vamos a un corte comercial.